La vieja peculiar de Shoggoth. Estaba llegando a la conclusión inevitable de que la mujer que había escrito Un viaje a pie por la costa británica, el libro que llevaba en la mochila, nunca había hecho ningún viaje a pie de ningún tipo, y probablemente no reconocería la costa británica aunque ésta bailase por su dormitorio a la cabeza de una banda militar, cantando «Soy la costa británica» en voz alta y alegre y acompañándose con el kazoo. Ya llevaba 5 días siguiendo sus consejos y me habían reportado muy poco, a excepción de ampollas y dolor de espalda. Todos los centros turísticos costeros británicos contienen varias pensiones que estarán encantadas de alojarle fuera de temporada. Era uno de esos consejos. Yo lo había tachado y había escrito al margen, junto a la frase: todos los centros turísticos costeros británicos contienen un puñado de pensiones cuyos dueños se largan a España o a Provenza o a algún sitio el último día de septiembre y cierran las puertas tras ellos al irse. Había añadido otras cuantas notas marginales, como no, repito, bajo ninguna circunstancia no pedir huevos fritos otra vez en ninguna cafetería junto a la carretera. Y ¿qué es eso del fish and chips? Y no lo están. La última estaba escrita junto a un párrafo que aseguraba que si había algo que los habitantes de los pintorescos pueblos de la costa británica estaban encantados de ver, era a un joven turista americano haciendo un viaje a pie. Durante 5 días horrorosos, había caminado de pueblo en pueblo. Había bebido té dulce y café instantáneo en restaurantes y cafeterías donde me había quedado mirando por la ventana las vistas rocosas y grises y el mar de color pizarra. Había tiritado bajo mis 2 jerseys gruesos. Me había mojado y no había visto ninguno de los lugares de interés que me habían prometido. Sentado en la parada de autobús donde había desenrollado el saco de dormir una noche, había empezado a traducir las palabras descriptivas clave. Decidí que encantador significaba sin nada de particular. Pintoresco significaba feo, pero con una vista bonita si algún día deja de llover. Delicioso probablemente significaba nunca hemos estado aquí y no conocemos a nadie que lo haya hecho. También había llegado a la conclusión de que cuanto más exótico era el nombre del pueblo, más aburrido resultaba. Así es como llegué, al 5.º día, en alguna parte al norte de Bootle, al pueblo de Innsmouth, que en mi guía no estaba considerado ni como encantador, ni pintoresco, ni delicioso. No había descripciones del muelle oxidado, ni de los montones de nasas que se estaban pudriendo en la playa de Guijarros. En el paseo marítimo había 3 pensiones, una junto a la otra, Vista Marina, Mont Repos y Shub Niguraz, todas con un rótulo de neón apagado de «Hay habitaciones» en la ventana del salón de delante, todas con un letrero de cerrado durante la temporada clavado con chinchetas en la puerta de la calle. No había ninguna cafetería abierta en el paseo marítimo. La única tienda de fish and chips tenía puesto un letrero de cerrado. Esperé fuera a que abrieran mientras se iba la luz gris de la tarde y empezaba a anochecer. Por fin, una mujercita con cierta cara de rana vino por la calle y abrió la puerta de la tienda. Le pregunté cuándo abrirían al público, y ella me miró perpleja y dijo: «Es lunes, querido, nunca abrimos los lunes». Después entró en la tienda de fish and chips y cerró la puerta tras ella, dejándome frío y hambriento en la puerta. Yo había crecido en un pueblo seco en el norte de Texas. La única agua estaba en las piscinas de los jardines traseros y la única forma de viajar era en una camioneta con aire acondicionado. Así que la idea de andar junto al mar, en un país donde hablaban inglés, si a eso se le podía llamar inglés, me había atraído. Mi pueblo natal era doblemente seco.
En él se enorgullecían de haber prohibido el alcohol 30 años antes de que el resto de América se hubiera subido al carro de la prohibición, y de no haberse vuelto a bajar jamás. Por lo tanto, todo lo que yo sabía de los pubs era que se trataba de lugares pecaminosos, como los bares, pero con nombres más monos. Sin embargo, la autora de Un viaje a pie por la costa británica había sugerido que los pubs eran un buen sitio para encontrar color e información locales, que uno siempre debía invitar a una ronda y que algunos de ellos servían comida. El pub de Innsmouth se llamaba El Libro de los Nombres Muertos, y el letrero que había en la puerta me informó de que el dueño era un tal A. Al-Hasred, con licencia para vender vinos y licores. Me pregunté si eso significaba que servirían comida india, que había probado al llegar a Bootle y que me había gustado bastante. Me detuve frente a los letreros que me dirigían al bar público o al bar salón, y me pregunté si los bares públicos británicos eran privados como sus colegios públicos. Y al final, porque sonaba más como algo que uno se encontraría en una película del oeste, entré en el bar salón. El bar salón estaba casi vacío. Olía a cerveza derramada la semana anterior y a humo de cigarrillo de hacía 2 días. Detrás de la barra había una mujer rellenita con pelo rubio de frasco. Sentados en un rincón había un par de caballeros que llevaban bufandas y gabardinas largas y grises. Estaban jugando al dominó y bebiendo a sorbos de unas jarras de cristal con hoyuelos unas bebidas con pinta de cerveza de color marrón oscuro y con un dedo de espuma. Me dirigí a la barra. ¿Aquí sirven comida? La camarera se rascó la nariz un momento y luego admitió, de mala gana, que probablemente podría hacerme uno de labrador. Yo no tenía ni idea de lo que eso significaba y por 100ª vez deseé que Un viaje a pie por la costa británica tuviera un manual de conversación americano-inglés al final de la guía. ¿Eso es comida?, pregunté. Ella asintió con la cabeza. Vale, me tomaré uno. ¿Y para beber? Coca-Cola, por favor. No tenemos Coca-Cola. Entonces, una Pepsi. No hay Pepsi. Bueno, ¿qué tienen? ¿7-Up? ¿Sprite? ¿Gatorade? Parecía aún más perpleja que antes. Entonces dijo: Creo que hay 1 o 2 botellas de refresco de cereza en la parte de atrás. Vale, tráigame una. Serán 5 libras con 20 peniques y le traeré su plato de labrador cuando esté listo. Pensé, mientras esperaba sentado a una mesa de madera pequeña y ligeramente pegajosa, bebiendo algo efervescente que parecía y sabía a un rojo brillante químico, que un plato de labrador sería probablemente un bistec de algún tipo. Había llegado a esta conclusión sabiéndome influido por mis ilusiones, tras imaginarme a labradores rústicos, puede que incluso bucólicos, dirigiendo sus bueyes gordos por campos recién arados al atardecer, y porque podría, para entonces, con serenidad y solo un poco de ayuda de los demás, haberme comido un buey entero. Aquí tiene, uno de labrador, dijo la camarera poniéndome un plato delante. Que un plato de labrador resultara ser un trozo rectangular de queso muy curado, una hoja de lechuga, un tomate más pequeño de lo normal marcado con la huella de un pulgar, un montoncito de algo húmedo y marrón que sabía a mermelada agria y un panecillo pequeño, duro y viejo. Fue una triste decepción para mí, que ya había decidido que los británicos trataban la comida como si fuera una especie de castigo. Mastiqué el queso y la hoja de lechuga y maldije a todos los labradores de Inglaterra por elegir una bazofia como esa para cenar. Los caballeros de las gabardinas grises, que habían estado sentados en el rincón, acabaron la partida de dominó, cogieron sus jarras y vinieron a sentarse al lado mía. ¿Qué beben?, preguntó uno de ellos con curiosidad. Refresco de cereza, les dije.
Sabe a algo salido de una fábrica química. Resulta interesante que diga eso porque yo tenía un amigo que trabajaba en una fábrica química y nunca bebía refresco de cereza. Dijo el más bajo de los dos. Hizo una pausa exagerada y luego tomó un sorbo de su bebida marrón. Esperé a que siguiese, pero parecía que ya no había más que hablar. La conversación se había acabado. Haciendo un esfuerzo para parecer educado, pregunté, a mi vez, «Bien, ¿y ustedes qué beben?» El más alto de los dos desconocidos, que hasta entonces había tenido un aspecto lúgubre, se animó. Vaya, es usted muy amable. Una pinta de vieja peculiar de Shoggoth para mí, por favor. Y para mí también. Dijo su amigo. ¿Qué no daría por una Shoggoth? Oye, apuesto a que eso sería un buen eslogan publicitario. ¿Qué no daría por una Shoggoth? Debería escribir a la compañía y sugerírselo. Apuesto a que se alegraría mucho de mi sugerencia. Me acerqué a la camarera, pensando pedirle 2 pintas de vieja peculiar de Shoggoth y un vaso de agua para mí, y me encontré con que ella ya me había servido 3 pintas de la cerveza oscura. Bueno, pensé, perdidos al río. Además, estaba seguro de que no podía ser peor que el refresco de cereza. Tomé un sorbo y sospeché que la cerveza era del tipo que los anunciantes habrían descrito como con cuerpo. Aunque si les presionasen tendrían que reconocer que el cuerpo en cuestión había sido el de una cabra. Pagué a la camarera y con algunas dificultades volví hasta mis nuevos amigos. Bueno, ¿qué está haciendo en Innsmouth? Preguntó el más alto de los dos. Supongo que es usted uno de nuestros primos americanos que ha venido a ver al más famoso de los pueblos ingleses. Al de América lo llamaron así por este pueblo, ¿sabe? Dijo el más bajo. ¿Hay un Innsmouth en los Estados Unidos? Pregunté. Diría que sí. Dijo el hombre más bajo. Él escribía sobre ese pueblo constantemente. Aquel cuyo nombre no mencionamos. ¿Cómo? Dije. El hombrecito miró por encima del hombro y luego dijo entre dientes, muy alto. H.P. Lovecraft. Te dije que no mencionaras ese nombre. Dijo su amigo y se tomó un sorbo de la cerveza marrón oscuro. H.P. Lovecraft. H.P. maldito Lovecraft. H. maldito P. maldito Love. maldito Craft. Hizo una pausa para respirar. ¿Qué sabía él? A ver, ¿qué coño sabía? Yo bebía mi cerveza a sorbos. El nombre me sonaba vagamente. Recordaba haberlo visto hurgando un día entre la pila de LPs de vinilo antiguos que había en el fondo del garaje de mi padre. ¿No era un grupo de rock? No hablaba de ningún grupo de rock. Me refería al escritor. Me encogí de hombros. Nunca he oído hablar de él. Reconocí. La verdad es que en general solo leo novelas del oeste y manuales técnicos. El hombrecito le dio un golpe con el codo a su vecino. ¿Ves, Wilf? ¿Has oído eso? Nunca he oído hablar de él. Bueno, eso no tiene nada de malo. Yo solía leer a Saint Grey. Dijo el más alto. Sí, bueno. No es como para estar orgulloso. Este tipo, ¿cómo ha dicho que se llamaba? Ben Lassiter. ¿Y ustedes son? El hombrecito sonrió. Se parecía muchísimo a una rana, pensé. Yo soy Seth, dijo. Y aquí mi amigo se llama Wilf. Encantado, dijo Wilf. Hola, dije. Con franqueza, dijo el hombrecito. Estoy de acuerdo con usted. ¿Ah, sí? Dije perplejo. El hombrecito asintió. Sí, H.P. Lovecraft. No sé a qué viene tanto alboroto. Si no sabía escribir, coño. Sorbió la cerveza negra haciendo ruido. Luego se lamió la espuma de los labios con una lengua larga y flexible. ¿En serio? Para empezar, fíjese en las palabras que usaba. Ominoso. ¿Sabe lo que significa ominoso? Negué con la cabeza. Parecía que estaba hablando de literatura con 2 desconocidos en un pub inglés mientras bebía cerveza. Me pregunté por un instante si me habría convertido en otra persona cuando no estaba mirando. La cerveza sabía menos mal cuanto más me acercaba al final del vaso, y estaba empezando a borrar el regusto persistente del refresco de cereza. Ominoso significa de mal agüero, malo, más malo que la tiña, eso es lo que significa. Lo busqué en un diccionario. ¿Y gibosa?
Volví a negar con la cabeza. Gibosa significa que la luna estaba casi llena. ¿Y qué hay de lo que siempre nos llamaba, Aquello, ¿cómo era? Empieza con una B. Lo tengo en la punta de la lengua. Bastardos, sugirió Wilf. No, aquello, ya sabes. Batracios, eso es. Significa que parecían ranas. espera un momento. Dijo Wilf. Yo creía, digamos, una especie de camello. Seth negó rotundamente con la cabeza. Eran ranas, segurísimo. No eran camellos, sino ranas. Wilf sorbió su Shoggoth haciendo ruido. Yo sorbí la mía con cuidado, sin placer. ¿Y? Dije. Tienen 2 jorobas. Terció Wilf, el alto. ¿Las ranas? Pregunté. No, los batracios. Mientras que el típico camello dromedario tiene solo una. Es para el largo viaje a través del desierto. Eso es lo que comen. ¿Ranas? Pregunté. Jorobas de camello. Wilf me clavó un ojo saltón y amarillo. Escúcheme bien, jovencito campechano. Después de llevar 3 o 4 semanas en un desierto inexplorado, un plato de joroba de camello asada empieza a parecer muy apetitoso. Seth puso cara de desdén. Tú nunca te has comido una joroba de camello. Podría haberlo hecho. Dijo Wilf. Sí, pero no lo has hecho. Ni siquiera has estado en un desierto. Bueno, pero suponte que hubiera hecho una peregrinación a la tumba de Nyarlathotep. ¿Te refieres al rey negro de los antiguos que vendrá de noche desde el este y al que no conocerás? Por supuesto que me refiero a él. Solo me quería asegurar. Una pregunta estúpida, por si quieres saberlo. Te podrías haber referido a otra persona con el mismo nombre. Bueno, no es que sea precisamente un nombre común, ¿verdad? Nyarlathotep. No va a haber precisamente 2, ¿verdad? Hola, me llamo Nyarlathotep. Qué casualidad encontrarte aquí. ¿Quién hubiera dicho que éramos 2? Nah, creo que no. Bueno, así que estoy recorriendo con gran dificultad esas extensiones inexploradas pensando para mí mismo que no daría yo por una joroba de camello. Pero, ¿a qué no lo has hecho? Tú nunca has salido de la bahía de Innsmouth. Bueno, no. ¿Ves? Seth me miró triunfalmente. Entonces se inclinó y me susurró. Se pone así cuando se ha tomado algunas copas, me temo. Lo he oído. Dijo Wilf. Bien. Dijo Seth. En fin, H.P. Lovecraft, pues escribía una de sus malditas frases como la luna gibosa flotaba a poca altura sobre los habitantes ominosos y batracios del escamoso Dulwich. ¿Qué quiere decir, ¿Qué quiere decir? Yo os diré lo que quiere decir, joder. Lo que quiere decir, joder, es que la luna estaba casi llena y que todos los que vivían en Dulwich eran malditas ranas extrañas. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué hay de esa otra cosa que ha dicho? Preguntó Wilf. ¿Qué? Escamoso. ¿Y eso qué significa? Seth se encogió de hombros. No tengo ni idea. Reconoció. Pero lo usaba muchísimo. Hubo otra pausa. Soy estudiante, dije. Voy a ser metalúrgico. De algún modo había logrado acabarme mi primera pinta de vieja peculiar de Shoggoth, que era, me di cuenta agradablemente escandalizado, la primera bebida alcohólica de mi vida. ¿Y ustedes a qué se dedican? Nosotros, Dijo Wilf. somos acólitos. Del gran Cthulhu. Dijo Seth con orgullo. ¿Ah, sí? Dije. ¿Y eso en qué consiste exactamente? Ahora invito yo. Dijo Wilf. Esperad. Wilf fue hasta la camarera y regresó con otras 3 pintas. Bueno, Dijo. ahora técnicamente consiste en poca cosa. La verdad es que el acolitar no es lo que se podría llamar un empleo laborioso en plena temporada de mucho trabajo. Eso se debe, por supuesto, a que él está dormido. Bueno, no está exactamente dormido, sino más bien, si se quiere poner un matiz más sutil, muerto. En su morada de R'lyeh, Cthulhu muerto sueña. Interpuso Seth. O como dice el poeta, que no está muerto lo que puede yacer eternamente. Pero tras incontables eones... Salmodió Wilf.
y por incontables quiere decir muchísimos. Exacto. No estamos hablando de los típicos evos en absoluto. Pero tras incontables eones incluso la muerte puede morir. Me sorprendí un poco al descubrir que parecía estar bebiéndome otra pinta con cuerpo de la vieja peculiar de Shoggoth. No sabía por qué, pero el sabor a cabra fétida era menos desagradable en la segunda pinta. También estaba encantado de descubrir que ya no tenía hambre, que los pies ampollados habían dejado de dolerme y que mis compañeros eran hombres encantadores e inteligentes, cuyos nombres me estaba costando mantener separados. No tenía la suficiente experiencia con el alcohol para saber que ese era uno de los síntomas de estar con la segunda pinta de la vieja peculiar de Shoggoth. Así que ahora mismo, Dijo Seth, o tal vez Wilf. el negocio es más bien ligero. Consiste principalmente en esperar Y rezar. Dijo Wilf. Si no era Seth. y rezar. Pero muy pronto todo eso cambiará. ¿Sí? Pregunté. ¿Cómo es eso? Bueno, Me confió el más alto. cualquier día de estos el gran Cthulhu, actualmente fallecido de forma pasajera, que es nuestro jefe, se despertará en su especie de vivienda submarina. Y entonces Dijo el más bajo. se desperezará y bostezará y se vestirá. Probablemente ir al váter no me sorprendería en absoluto. Quizá lea los periódicos. Y cuando haya hecho todo eso saldrá de las profundidades del océano y devorará el mundo entero. Encontré que aquello era inexplicablemente divertido. Como a un plato de labrador. Dije. Exacto, exacto. Bien dicho, joven caballero americano. El gran Cthulhu se estampará el mundo como si fuera una comida de labrador y solo dejará el trozo de encurtido de Branston en el plato. ¿Eso es la cosa marrón? Pregunté. Me aseguraron que lo era, y fui a la barra y traje otras 3 pintas de la vieja peculiar de Shoggoth. Apenas me acordaba de la conversación que siguió. Recordaba que me había acabado la pinta y que mis nuevos amigos me habían invitado a hacer un recorrido a pie por el pueblo, y me habían mostrado los diversos lugares de interés. Ahí es donde alquilamos los vídeos, y aquel edificio grande que hay al lado es el templo sin nombre de los dioses innombrables, y los sábados por la mañana hay un mercadillo de beneficencia en la cripta. Les expliqué mi teoría de la guía del viaje a pie, y les dije, emocionado, que Innsmouth era tanto pintoresco como encantador. Les dije que eran los mejores amigos que había tenido jamás, y que Innsmouth era delicioso. A la luz pálida de la luna casi llena, mis 2 nuevos amigos se parecían increíblemente a ranas enormes. O tal vez a camellos. Los 3 caminamos hasta el final del muelle oxidado y Seth y... Wilf me mostraron las ruinas de la hundida Riley en la bahía, visible bajo el mar a la luz de la luna, y me invadió algo que, según he explicado una y otra vez, era un ataque de mareo repentino e imprevisto y vomité largo y tendido por encima de las rejas metálicas al mar negro de abajo. Después todo se volvió un poco raro. Me desperté en una ladera fría con la cabeza a punto de estallar y con mal sabor de boca. Tenía la cabeza apoyada en la mochila. Había un páramo rocoso a cada lado y no había ni rastro de una carretera ni de ningún pueblo pintoresco, encantador, delicioso o siquiera típico. Caminé a trompicones y cojeando casi 1 milla hasta la carretera más cercana y la seguí hasta que llegué a una gasolinera. Me dijeron que no había ningún pueblo en la zona que se llamara Innsmouth, ningún pueblo con un pub llamado el Libro de los Nombres Muertos. Les hablé de 2 hombres, llamados Wilf y Seth, y de un amigo suyo, llamado Eón Incontable, que estaba profundamente dormido en algún sitio. Si no estaba muerto, bajo el mar. Me dijeron que no tenían muy buen concepto de los hippies americanos que vagaban por el campo drogándose, y que probablemente me sentiría mejor después de una buena taza de té y un bocadillo de atún con pepino. Pero que si estaba completamente decidido a vagar por el campo drogándome, el joven Ernie, que hacía el turno de tarde, le vendería con mucho gusto una buena bolsita de cannabis de su huerta, si volvía después de comer. Saqué mi libro Un viaje a pie por la costa británica y traté de encontrar Innsmouth para demostrarles que no lo había soñado, pero fui incapaz de localizar la página donde estaba,
si es que había estado ahí alguna vez. No obstante, alguien había arrancado con brusquedad casi toda una página a mitad del libro más o menos. Entonces pedí un taxi por teléfono que me llevó a la estación de ferrocarril de Bootle, donde cogí un tren que me llevó a Manchester, donde me subí a un avión que me llevó a Chicago, donde cambié de avión y volé a Dallas, donde cogí otro avión que iba al norte y allí alquilé un coche y me fui a casa. Descubrí que saber que estaba a más de 600 millas del océano era muy reconfortante. Aunque más adelante me mudé a Nebraska para aumentar la distancia con el mar. Había cosas que vi, o creí haber visto, bajo el viejo muelle aquella noche, que nunca conseguiría quitarme de la cabeza. Había cosas que acechaban bajo gabardinas grises que no eran para el conocimiento del hombre. Escamosas. No me hacía falta buscar en el diccionario. Lo sabía. Eran escamosas. Un par de semanas después de mi regreso a casa, envié un ejemplar anotado de un viaje a pie por la costa británica a la editorial, para entregar a la autora con una carta extensa que contenía unas cuantas sugerencias útiles para ediciones futuras. También le pedí a la autora si me podía enviar una fotocopia de la página que habían arrancado de su guía para quedarme tranquilo. Pero en el fondo me sentí aliviado a medida que los días se convertían en meses y los meses se convertían en años y luego en décadas de que ella nunca me contestara.